ha habido esa gran masacre, pero hay una historia que a mí me impactó el corazón. Un padre que dice que le habló su esposa, que era es una maestra de ahí, y él inmediatamente de donde estaba se fue a rescatar, dice, a su esposa y a su hija. Primero rescató a su esposa, dice. Imagínense que estaba en lo mejor de todo el tiroteo. Pero un padre, ¿cómo puede? No lo piensa, sino que da la vida por sus hijos, por su esposa, por su familia, por todos sus seres amados. Pero lo más impactante es que este hombre no solo fue y rescató a su esposa, también estaba su hija, que dice que no la encontraba y anduvo de lugar en lugar buscándola hasta que la encontró. Pero luego que rescató a su esposa y a su hija, no se fue para su casa. Dice que continuó rescatando a los otros niños, a los otros alumnos y a las demás personas que estaban cerca de él hasta que los dio, y no solo sino que los puso en un lugar seguro. ¿Cuánto nomás nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros? Hemos tenido un testimonio muy hermoso que viene con la palabra de Dios, que viene de acuerdo al tema que vamos a ver este día. Porque el Señor nos guarda, el Señor nos protege, pero Él quiere que nosotros luchemos, que peleemos por esa batalla, que nosotros la tenemos que ganar en oración. Y para este día también quiero leerles un texto y quiero que nos vayamos a Nehemías 4:13. Lo vamos a tener en pantalla porque lo vamos a leer en la versión Nueva Versión Internacional. No sé si usted puede seguir la lectura, lo verifiqué con el pastor y no cambia nada, pero sí me encanta la forma como lo está editado. Y vamos a la palabra de Dios. Para mayor reverencia, pongámonos en pie solo para la lectura bíblica. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos su santa palabra. Y nos dice Nehemías 4:13. Así que puse a la gente por familias. ¿Cómo puso Nehemías a todas las personas? Por familias, dice. Con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguardecido. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, al resto del pueblo, no les tengan miedo. ¿Cómo les dijo? No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Cómo es nuestro Señor? Grande y temible. Y peleen. ¿Qué les dijo que hicieran? Y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y hogares. Palabra de Dios. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, porque esta palabra a mí en particular me ha tocado el corazón. Gracias, Señor, porque viene al mes de la familia, Padre Santo, al mes que y siempre nosotros tenemos que resguardar la familia. Señor, da tu palabra según la necesidad de cada uno. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A mí esta palabra me tocó el corazón y el tema que vamos a ver este día, y se los dejo luego de la palabra, porque este texto bíblico nos manda a que peleemos por nuestra familia. Y el tema es: peleen, familia, peleen. No se asusten, o solo yo soy la que paso en batalla luchando por mi familia. Hasta aquí Jehová me ha ayudado y por su misericordia yo estoy frente a ustedes compartiéndole la palabra de Dios. Pero me llama la atención de este texto porque dice que Nehemías mandó a poner, dice, a las familias, dice.
con sus espadas, no los mandó solos, a que se resguardaran en aquellos lugares vulnerables, aquellos lugares cuando algo es vulnerable, cuando su hijo es el más vulnerable, cuando está más desprotegido, que usted ve que no se defiende, es al que usted más protege. Y algunas veces le dicen a nosotros, ¿por qué tú solo a él ayudas? Porque nosotros estamos ayudando al hermano, ya sea al hijo, a nuestro ser querido que está mucho más cercano a nosotros, que tiene necesidad, lo resguardamos, lo ayudamos, lo protegemos. Pero como Nehemías mandó a esos lugares vulnerables donde iban a estar los cabezas de familia, protegiendo, dice, a sus hermanas, a sus hermanos. Este es un tema, por eso el tema es: peleen, familias, peleen, porque nosotros tenemos que pelear y proteger y cuidar a nuestra familia. Fíjense que lo que me llamó la atención de este texto es que no nos habla solo de la familia nuclear, solo la familia padre, mamá e hijos, sino que nos está hablando de los hermanos, nos está hablando de las hijas, de los hijos, de los esposos, de todos los que conviven en el hogar. Y nos va y comienza diciéndonos: hermanos, ahí entramos los hermanos en Cristo, aquellos que somos hermanos por medio de la sangre de Cristo, por aquel que murió por nosotros, porque tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre Dios. Pertenecemos a un mismo Padre y es al que nosotros vamos cuando tenemos necesidad. Pero yo quiero traerles en esta hora dos pequeños ejemplos. Primero, el de un rey que era un rey impío, que nunca enseñó a sus hijos la palabra de Dios, mucho menos a hacer lo bueno. Este es el rey Acab. Este rey tuvo 70 hijos y los tenía al cuidado de sus criados, de grandes. Antes instruían a los hijos en los palacios, y dice que los tenía apartados instruyéndolos, pero nunca tuvo una instrucción de la palabra de Dios. Tanto que cuando iban a llegar a ese reino, preguntó la persona que los iba a invadir que si había alguno de ellos que tuviese temor a Dios, que estuviese bien instruido, bien preparado, y no encontraron en los 70 hijos a nadie que tuviese una instrucción. Y por tanto, ¿saben qué pasó? Este padre que nunca enseñó a sus hijos a hacer lo bueno, a sus 70 hijos los degollaron y a toda su familia la mataron. Llevaron al otro reino en canastos las cabezas de sus hijos. Pusieron una canasta con unos y la otra con otros. Es una historia muy triste. Y cosas similares están pasando hoy en día, que ya no hay temor de Dios. Ya no estamos pensando en el amor del otro hermano, en el amor del amigo. Pero también, de la misma manera, había un padre bueno, un padre con corazón de siervo, un padre que sí enseñó a sus hijos. Y dice la palabra de Dios que tenía 72 descendientes, pero este es Obededón. Y él, en los tiempos llevaron el arca de Dios a su casa. Anteriormente a eso, había una persona, un hombre llamado Usa, que tocó el arca de Dios y a Dios no le fue grato. Entonces murió inmediatamente, y de ahí tuvieron que trasladar el arca a la casa de Obededón, donde estaban sus 72 descendientes y toda su familia. Pero ¿saben cuál es la diferencia de este rey que nunca le enseñó a hacer lo bueno a sus hijos? Que dice la palabra que estuvo por 3 meses el arca en la casa de Obededón. ¿Y saben qué pasó? Dice el Señor que bendijo a sus hijos. Bendijo, dice la palabra exactamente, bendijo a Obededón, bendijo a sus hijos y a toda su familia. Es parte de la recompensa que Dios nos da cuando nosotros enseñamos e instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y hoy solo de hombres nos va a hablar. También les quiero hablar de 2 mujeres más que son mujeres de fe, mujeres del Nuevo Testamento, que son Eunice y Loida,
que es Eunice, la madre de Timoteo, el cual caminó y predicó la palabra de Dios junto a Pablo, y su abuela Loida, que desde pequeño lo instruyeron en los caminos de Dios. Así es que tenemos ejemplos de mujeres que tienen fe, que fe no fingida, sino que fe en acción, fe y su corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces, esa es la invitación a este día. Pero hablando de nuevo a nuestro texto base, Nehemías. Nehemías fue enviado para que reconstruyera los muros de Jerusalén. El pueblo judío venía del exilio, donde se habían mezclado con el mundo y ya ellos ya habían perdido su identidad, habían regresado a Jerusalén y los muros estaban derribados. Pero el Señor envió a Nehemías para que reconstruyera los muros, para que no reconstruyera solo los muros físicos, sino que también esos muros espirituales. Y eso es lo que yo en esta noche quiero invitarlos, a que nosotros podamos imitar a este hombre y poder ser un Nehemías, una Loida, una Eunice, y que podamos instruir y levantar esos muros que hoy en día se están cayendo, esos muros espirituales, esos muros materiales. Nehemías se caracterizó por su dedicación y coraje para pelear por la construcción de los muros de Jerusalén. También por proteger a las familias judías, como nosotros hoy en día debemos de proteger a nuestra familia, espiritual y físicamente. Nehemías fue aquel que edificó las murallas de Jerusalén, las murallas físicas, pero principalmente tuvo la convicción de edificar los corazones y las voluntades humanas de ese pueblo que estaba perdiendo su identidad, que estaba perdiendo aquel primer amor por nuestro Señor, por ese Dios que los había libertado, por esas maravillas que había visto en todo el pueblo judío. Y yo quiero a esta hora, hermana, pero ¿cómo vamos a levantar esas murallas y pelear por nuestra familia? Usted nos está incentivando a que peleemos. Sí, a que peleemos por nuestra familia. Pero ¿cómo vamos a pelear por nuestra familia? Primero, tenemos que edificar. Yo quiero decirles en esta noche que peleemos para construir murallas de principios y valores, ya sea en nuestros hijos, en nuestros amigos, en las personas que están a nuestro alrededor, en las familias, porque todos siempre tenemos una familia a quien podemos compartirle, a quien tiene una necesidad, y principalmente si tenemos hijos pequeños, es mucho más fácil, porque reconstruir en aquello donde ya está, ya se ha caído, hay que limpiar, y el limpiar duele. Y eso es lo que nos pasa algunas veces cuando llegamos a la casa de Dios, cuando llegamos a los caminos del Señor, que nosotros llegamos con costumbres malas. Y para el Señor, cuando estamos a la luz de la palabra, vemos que no le agradan. Entonces tenemos que ir limpiando, y eso es lo que duele. Pero ¿cómo vamos a edificar y construir murallas? Murallas de principios y valores. Los principios son los caminos donde vamos a conducirnos en la vida. Todo ser tiene que tener principios y valores en la vida. Son aquellos donde vamos a caminar, los que se nos han forjado desde pequeños, y ya grandes nosotros solo vamos ahí en el caminito. Pero ¿cuáles son aquellos principios que encontramos en la Biblia? Tenemos principios como la piedad, la dignidad, el amor, la convivencia, la libertad, la vida, la paz, la actitud de servicio. Es un principio bien importante, y que no todos lo tenemos y que lo necesitamos, no solo para la casa de Dios, sino que para la convivencia de nuestro diario vivir, para tener hábitos conforme a nuestra vida diaria que nos beneficien, que nos sumen y no que nos resten. Pero también necesitamos valores que son leyes que no se ven, que son invisibles, pero que están ahí
y que son los que gobiernan nuestro actuar día a día. Algunas veces solo vemos que reaccionan las personas o reaccionamos de una manera, pero no sabemos. Cada uno de nosotros es diferente porque ha sido criado en un hogar diferente y ha sido edificado de manera diferente. Pero si nosotros ponemos valores, en todo ser humano necesita tener valores en su vida y todos nos regimos por valores, ya sean buenos o sean malos. Y nos damos cuenta en el actuar y en la consecuencia del diario vivir. Pero Dios quiere que nosotros pongamos valores y que edifiquemos con valores como el respeto, la honestidad, la lealtad, la disciplina, el compromiso, que es muy importante, no ser veleidoso, que hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy voy por este camino, pero ya no quiero, mañana voy por el otro camino. El honrar a las autoridades es muy importante y en este país nos enseñan a tener respeto por las autoridades. O tienes el respeto a las leyes o te hacen que lo respete a puro ticket. Nosotros desde pequeños debemos de enseñarle a nuestros hijos, primero, a honrar y a respetar a nuestros padres, que es nuestra autoridad inmediata. A enseñarles que debemos honrar a Dios, que aunque no lo vemos, ahí está con nosotros siempre. Al honrar a nuestras autoridades, los muchachos, los niños en su escuela, ellos tienen que saber que su maestro no es un compañero, su maestro es una autoridad y son parte de los valores que nosotros tenemos que ponerle día a día para cuando lleguen a grande, el respetar a una autoridad no tenga que ser a base de ticket o de otro tipo de reglas o someternos a otro tipo de consecuencias, por decirle así. Por eso es muy importante los valores en la vida de cada uno, el honrar las autoridades. Otro de los valores que nosotros debemos de poner en nuestra vida es la hermandad, la prudencia y la integridad. Entonces, la invitación a que nosotros edifiquemos o sobreedifiquemos, ¿cómo? Sobre la roca, sobre esa roca que es Cristo Jesús, y que miremos qué fundamento vamos a edificar, que no sea en arena, que sea en la roca, porque si solo nos vamos llevando a nuestros hijos o a nuestra familia por donde va saliendo el día, no estamos edificando sobre la roca. Nosotros necesitamos tener un fundamento que es Cristo. Y Primera de Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros tenemos que hacer énfasis en cada una de las personas que nosotros amamos, que Cristo es el fundamento de nuestra fe, que Cristo es el que murió por nosotros, que Cristo es aquel que nos salva, que nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a cualquier necesidad, Jesús es la solución. Y lo hemos escuchado muchas veces, pero algunas veces no lo ponemos en práctica. Y es parte de la edificación, los valores, los principios y poner a Cristo como fundamento sobre cada uno de esos valores que hay en la vida. Hay mucho más valores, hay mucho más principios que posiblemente usted los aplica y los conoce, pero no tiene que olvidarse que primero va nuestro Señor Jesucristo y sobre eso vamos a sobreedificar. Y como Nehemías estaba edificando, levantando muros, enseñándoles a las familias, a cada una de las personas que vivían dentro que iban a estar dentro de esas murallas. Él estaba levantando muros físicos y muros espirituales para que ellos, en el momento de la necesidad, en el momento que llegase el enemigo, ellos pudiesen defenderse y pudiesen estar siempre de pie con su espada en la mano. Nosotros, el Señor Jesucristo nos ha dejado una espada que es la palabra de Dios, para que nosotros estemos día a día con esa espada, vigilantes para la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos
otra forma como vamos a pelear, que es enseñando a la familia la palabra de Dios. Y es bien importante, familias peleen por su familia. ¿Por qué? Porque la familia es un caminar día a día, es una convivencia, es un conjunto de personas que cada uno tiene su pensar, que nuestros hijos posiblemente nosotros los educamos en el camino del Señor, pero cuando van a la universidad, cuando tienen otras amistades, las amistades les ponen otros pensamientos. Algunas veces cuando nuestros hijos han caminado en el camino del Señor, han tenido una vida cristiana y conocen otro tipo de amigos que les dicen: tú no has vivido la vida, tú no tienes vida, tú solo la iglesia. No, al contrario, nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Ellos son los que no tienen vida porque tienen problemas, porque no hay un día que tengan paz, porque tras una cosa viene otra, hay inconstancia, no tienen un camino trazado donde seguir. ¿Por qué? Porque no tienen ese camino de principios, no tienen esos valores agregados a su vida. Los valores son lo que nos hace más grande, es el plus que tenemos cada uno de nosotros y lo que nos hace vernos hermosos, nos hace tener carisma, nos hace convivir con los demás. Así es que la segunda invitación es a que nosotros peleemos por nuestra familia. No importa que sea una familia joven, una familia que ya, nosotros que tenemos hijos ya, no adolescentes, sino que adultos, tenemos que seguir peleando en oración por nuestra familia. Recordarles que tenemos que congregarnos. A veces no nos gusta que nos estén diciendo qué es lo que tenemos que hacer, o a nuestros hijos ya adultos no les gustan que nosotros les recordemos qué es lo que tienen que hacer. Los invito también a que peleemos con nuestras familias y les enseñemos a tener un altar familiar en la casa. Ya eso ya es como dicen, de la vieja guardia eso, hermana. Ya hoy no, ya hoy son otras cosas. Hoy vemos otro tipo de cosas, pero no, es muy importante que nosotros, no que usted le predique a su hija, a su hijo, a su esposo, tome una lectura bíblica, simplemente léala y el Señor va a tocar el corazón y luego haga una oración. Y si usted dice: ay, hermana, yo no sé cómo se hace un altar familiar, pues entonces vaya a nuestro pastor, vaya a nuestros líderes y dígale al pastor: pastor, yo quiero que tengamos una casa de oración porque quiero que mis hijos que no conocen del Señor escuchen la palabra, que aprendan y vean cómo nosotros nos gozamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ese es el gozo que nosotros tenemos, que esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Solicite una casa de oración el día que usted pueda para que sus hijos vean cómo se comparte la palabra de Dios. Y yo sé que en su casa va a levantar un líder, el Señor va a levantar a alguien para que comparta la palabra de Dios. Es muy importante enseñarle a nuestra familia, ya sea familia en nuestro núcleo familiar o los que convivimos o los que conviven con familia extensiva, que conozcan de la palabra de Dios. Posiblemente ellos conocen al Dios. Dice: todos tenemos el Dios. No, nuestro Dios está vivo, nuestro Cristo vive y vive para siempre. Es el que reina en nuestros corazones y que murió por nosotros. Tenemos que enseñarle cómo adoramos los hijos de Dios y eso es muy importante. El Proverbio 22:6 nos manda a instruir a los hijos, pero yo no quiero ir solo a instruir a los hijos, instruyamos la familia. Hay mucha necesidad de la palabra de Dios día a día, y los que tienen todavía la bendición de tener hijos pequeños, instruyanlos. No teman hablarle del Señor. Nada va a ser más importante que contarle una historia bíblica. Ingéniese de la manera que usted le va a hablar a su hijo de la palabra de Dios. Muchos han tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano donde su mamá han tenido una Eunice, una Loida, que siempre les habló, una persona que siempre les habló del Señor y tuvieron valores, principios y han sido educados así. Pero otros hemos estado en Moab. Fíjense que yo vengo de un lugar, yo soy de El Salvador y vengo de un lugar que se llama Sonsonate. Y es un lugar tan religioso,
pero tan religioso que cuando compartimos el mes pasado sobre Ruth, dije, yo la moabita, dije yo, porque allí todo tipo de religiosidad. Y tanto que cuando nosotros nos hicimos cristianos y con mi esposo íbamos a visitar a mi mamá enojadísima y por molestarse se nos llevaba a la niña a que fuera haciendo cosas que realmente no le agradan al Señor. Pero con lo mismo me decía la niña bien pequeña y ya el Señor le ponía en su corazón, voy a ir con ella, mami, me dice, porque cuando ella llegue el domingo allá, yo la voy a llevar a la iglesia. Y para la gloria del Señor y para testimonio de Él, Dios usa a los niños, a cualquiera de la familia. Y cuando venimos a ver, un día nos dijo mi mamá, ¿para dónde van? Bueno, nos gritaba cosas feas cuando nos íbamos para la iglesia, pero cosas tremendas. Y cuando ya íbamos nos dice, espérenme que yo ya estoy lista, quiero ir. Y fue a la iglesia y para la gloria del Señor, ese día se convirtió y luego veía que mis hijos iban a servir y como ellos les gustaba estar allá y eran colaboradores porque estaban bien chiquititos, los ponían a hacer limpieza y todo. Ellos a las 5:30, 6 ya iban. No, me decía, yo no sé qué van a hacer estos niños tan temprano a la iglesia. Y se iba, me voy a ir a controlarlos. Y de tanto irlos a controlar, nosotros los íbamos a dejar. Y ella me decía, yo me voy a quedar aquí viendo qué hacen estos niños. Para no cansarles, un día la vimos que ella había pedido su uniforme y ya iba para cuna a servir. Así es que para la gloria de Dios todavía está sirviendo en cuna. Entonces, instruye a los demás. La palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y si se aparta, el mismo Señor los va a traer. Usted solo tiene que orar por sus hijos y el Señor va a traerlo. Y es parte de la comunicación y de lo que nos une con nuestros hijos adultos. El que nosotros oremos y que día a día nos recordemos de ellos. Usted no sabe, ellos algunas veces no nos pueden contar las necesidades que están pasando. Y aquí principalmente el choque cultural, todo lo que les dicen afuera. Pero en oración nosotros podemos ser un soporte para nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, no se cansen de instruir a sus hijos. No se cansen de orar. No se cansen de pelear por ellos. Porque tal vez muchos nos dicen, no, yo no creo en Dios. No, pero la oración tiene poder. Y también quiero otro punto que tenemos que pelear, no solo orando, instruyéndole, porque algunas veces llegan a la edad de la rebeldía y ya no quieren. Nosotros tenemos que pelear por ellos, que el mundo no los arrebate, por la guarda de nuestros hijos, por el cuidado de nuestros hijos, por la vigilancia de nuestra familia. Nadie más que los padres. Cuando hay una pareja es mucho más fácil porque oramos juntos, pero cuando solo es una madre, como ahí en el texto, ahí no dice que Loida no habla. Yo busqué y no escuché del esposo de Loida ni de Eunice. Fueron posiblemente madres solteras, pero siempre puestas los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en aquel que todo lo puede, en aquel que les ayudó a sacar su hijo adelante, en aquel hijo que estuvo predicando con mucha fe con Pablo, aquel Timoteo del cual nos habla la palabra de Dios y que tiene 2 cartas. Entonces, no me puede decir, no, hermana, yo no, porque yo soy madre soltera o solo a mí me ha tocado. No, el Señor nos ha dado el mismo espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, para que nosotros peleemos día a día por nuestra familia, para que nosotros podamos ir a rescatar a nuestros hijos. Un día de estos, hablando con uno de mis hijos, me habló uno y siempre cuando tiene algún problema o algo, habla el papá y dependiendo el otro, qué tipo, habla la mamá y luego, pero yo le digo, hijo, nosotros por cada uno de ellos como madre y como padre hemos ido a rescatarlos porque siempre hay personas que seducen y es el enemigo. Si es un hijo de Dios y si es una familia que está bajo la cobertura de Dios, siempre hay personas de afuera que quieren sacarlo del camino, que quieren sacarlo de la casa de Dios.
Y nosotros, le digo yo, nosotros vamos a luchar, le digo, nosotros vamos a pelear con quien sea, así como una osa pelea por sus ositos, como si los animales son capaces de pelear con otros para defender a sus hijitos, como nosotros siendo padres no vamos a pelear por nuestros hijos, para que nuestros hijos permanezcan en el camino de Dios, para que nuestros hijos sigan adelante. Pero no hay mayor arma que la oración. Y siempre, si hay algo, algunas veces, ay, no quiero confrontar. Confronte, pelee por la vida de su hijo. Usted no sabe si esa amistad lo va a llevar a la muerte. Usted no sabe qué camino. Bueno, aquí hay tantas cosas en las que los muchachos pueden distraerse de la noche a la mañana. Yo le cuento a mis hijos como testimonio. Cuando yo me casé con su papá no tomaba. Su papá no hacía todas las cosas que hacía. Era un muchacho como mi hijo Josué, buenecito. Entonces yo decidí, o me separo o me entrego al Señor y lucho por Él. Y hasta el día de aquí, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, porque yo confío en ese Dios, en ese Todopoderoso, en ese Shaddai, en ese que lo puede todo, en ese Dios que hasta aquí me ha ayudado, en ese Dios que después de que se lo llevó a un hijo de Dios, me lo trajo de regreso. Y gracias a las oraciones, saben, yo les digo, yo viví en un pueblo como el Moab, pero me agarré de las bendiciones que su padre, el padre de mi esposo, oraba por él. Y él me contaba todo lo que hacía. Y mi primer regalo de amigos, porque nosotros fuimos más de un año amigos y muy buenos amigos, su primer regalo fue una Biblia. Pero bendito Dios que me dio esa espada, que esa es la espada que me sostuvo para pelear por mi familia, para poder estar hasta el momento juntos y poder entender cuál era la voluntad de Dios, cuál era. Yo no había sido instruida en la palabra de Dios. Cuando yo leía la palabra de Dios me decían protestante y me decían muchas más cosas bien feas y me dolía mi corazón, pero yo decía, pero la palabra de Dios dice esto, y buscaba otras versiones y veía que no, que la palabra de Dios es una, que es la que vive y es la que permanecerá para siempre. Cielo, tierra pasará, costumbres pasarán, ideologías pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice que va a estar hasta en el cielo. Así es que no sea parte de ese camino del Señor. Ese camino es el que nos da la sabiduría. Y Proverbios 2:10 nos dice, y se lo voy a leer textualmente porque sí, es bien importante que nosotros sepamos por qué nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Y más adelante dice que nos guardará de los malos caminos, nos guardará de aquellos que hacen el mal. Pero la palabra primero tiene que entrar, ¿dónde? En nuestro corazón. Y esa es la tarea. Y eso es lo que nosotros tenemos que pelear, que a nuestros hijos, a nuestros seres amados, esa palabra llegue a su corazón. Porque si no llega a su corazón, no va a poder defenderse, no va a poder pelear por esa necesidad, no va a poder pelear por esa familia, no va a poder pelear por esos hermanos, no va a poder pelear por esos hijos, no va a poder pelear por ese ser amado. Así es que nosotros no tenemos que dejar de orar, que esa es nuestra mayor arma. Primero, la palabra de Dios es nuestra espada y la oración. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Familia, oremos sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos dice textualmente, ¿están siempre tristes? No, están siempre gozosos, nos dice. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad? Que estemos gozosos. Pero para que nosotros permanezcamos siempre así nos pide algo, que oremos y que oremos sin cesar. No tienen que dejar que nos ganen la batalla. ¿Cómo el mundo nos va a ganar la batalla? Si nosotros tenemos la mejor arma, que es la oración, pelee, ore por esa necesidad. No importa cómo
cual sea, cual difícil, que diga no se puede, pero Dios dice que con el yugo de la unción del Espíritu Santo rompe todo eso y le va a dar la victoria en cada una de sus necesidades. Y pues la invitación es a que no deje de pelear, que no deje de pelear por la familia. Pero Dios nos requiere unos puntos más. Primero, la salvación es personal. Y cada uno requiere tener en primer lugar a Dios como cabeza de cada uno. Porque mi familia es cristiana, no soy salva. No, yo tengo que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Yo debo entregar mi corazón a Cristo, como nos decía el proverbio anterior. Tengo que entregar mi corazón a Cristo y recibirlo como mi Señor y Salvador personal, porque la fe es cada uno, no es en familia. Nosotros con oración peleamos por la familia, y vamos a estar unidos hasta que nosotros tengamos, porque es una decisión, el estar en familia, el conservar en una familia, no es fácil, pero no es imposible. Tal vez no tengamos la familia perfecta, pero sí tenemos la familia que el Señor nos ha permitido tener, la familia correcta, por la que peleamos día a día, por la que nos levantamos. Así es que, en primer lugar, yo los invito a que pongamos a Dios en nuestra vida como cabeza de cada uno de nosotros y como padre, que es la cabeza de la familia. También los invito, y el Señor requiere que cultivemos una relación personal, que si tenemos a Dios y lo hemos recibido, nosotros tenemos que tener una intimidad con Cristo, ir día a día, buscar el momento cada uno para ir al Señor y contarle las necesidades y esperar que el Señor nos responda y poder tener esa comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo, que es muy importante. Tener una familia, también el Señor quiere que tengamos una familia que marque, que sea una familia que sea diferente en nuestro diario vivir, que sepa el vecino que nosotros somos cristianos, que somos hijos de Dios, porque no ve que hacemos lo que los otros hacen, que vean que en algún momento que escuchen un corito, que vean que nos reunimos, que esa familia se sienta a la mesa y siempre oran. Es parte de los valores que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, el orar siempre por nuestros alimentos, el orar los unos por los otros, la hermandad. Es muy importante que los demás vean en nosotros ser cristianos marca la diferencia, que somos una familia diferente en nuestro diario vivir. También que nuestro cónyuge en la familia, si tenemos un cónyuge, tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Si usted no tiene un cónyuge, tiene a nuestro Señor Jesucristo como esposo o como esposa. Es mucho más fácil, ¿verdad? Porque ya va Él, pero nosotros tenemos un cónyuge con el cual nos decidimos unirnos y que son dos mundos diferentes, por el cual tenemos que pelear para ser un ejemplo de nuestra familia, para que ellos vean qué es llevar un hogar, qué es llevar un hogar cristiano, que nuestro cónyuge sea la prioridad y luego nuestros hijos. Crianza de nuestros hijos sea el propósito. 1, 2, 3. Que la crianza de nuestros hijos sea el caminar diario, que nuestra crianza de los hijos sea el cuidarlos, el orar, el enseñar. Amén, gloria a Dios. Como les decía, que la crianza de nuestros hijos sea el estar siempre allí, el ayudarlos, el de nuestra familia. Algunas veces ya no tenemos hijos, pero tenemos en nuestra casa a nuestros hermanos, a nuestros padres. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y quiero decirle, el ser padre es un trabajo arduo, es un trabajo constante.
No es un trabajo de un día. Los que ya tenemos hijos adultos nos hemos dado cuenta que es un trabajo día a día. Y nuestros hijos llegan a ser adultos, pero nosotros seguimos pendientes. Aunque a ellos les moleste, nosotros seguimos pendientes de ustedes. Porque sabemos que es una lucha diaria, la cual nosotros ya la pasamos. Es como el ser padre es como un dolor de parto, le decía yo al pastor. Y Gálatas 4:1 nos lo dice así también. Hijitos míos, nos dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que nosotros todos somos hijos de Dios y Dios está sufriendo como dolores de parto hasta que nosotros seamos perfeccionados, formados, llegados a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces la invitación es a que peleen. Peleen, familias, peleen. Peleen. Peleen por sus hijos, peleen por sus hermanos, peleen por su familia que está cerca y peleen por su iglesia. Si aman su iglesia, peleen por su iglesia para que su iglesia siga adelante, para que su iglesia pueda seguir adelante con cada una de sus metas. Peleen por sus metas personales. Fomentemos aquel famoso triángulo, el triángulo del éxito, que no sé si muchos recuerdan, de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a la casa. Y parte de que usted tiene que cuidar es a quién entra a su casa. Usted algunas veces dice, no, es mi amigo. Pues cuando llegue su amigo, levante altar familiar, que sepan que cuando va a llegar a su casa no tienen que llevar bebidas porque en su casa no hay bebidas embriagantes o cigarros, sino que tienen que llevar la Biblia, la palabra de Dios, y que usted, si quieren llegar a su casa, van a salir con un plus, van a salir conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Así es que la invitación es a que no se avergüencen. A que no se avergüencen del evangelio, que es poder de Dios, es poder de salvación para cada uno de nosotros. A que peleen con sus hijos con saetas. Sus hijos llegan hasta donde ustedes no pueden llegar. Nosotros somos la plataforma de nuestros hijos. Nosotros en Cristo Jesús somos el fundamento. Si nosotros llegamos a cierto nivel, nosotros no queremos que nuestros hijos se queden abajo. Al contrario, ellos van a lograr muchas más cosas grandes y maravillosas, dice, que nosotros no hemos visto. Clama a nuestro Señor Jesucristo y dice, nosotros vamos a ver cosas que nosotros posiblemente no las alcanzamos, pero nuestros hijos como saetas van a llegar más allá de lo que nosotros no llegamos, con la ayuda de Dios y con oración. Así es que en el lugar donde se encuentren, Dios peleará con nosotros. Y les quiero leer un último versículo antes que terminemos. Es siempre en Nehemías 4:20. Dice, en el lugar que oyeres el sonido de la trompeta, donde oyeres la palabra de Dios, donde oyeres que hay necesidad, reuníos ahí con nosotros, dice. Nuestro Dios peleará por nosotros. Tenemos que ser valientes. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que pelear por nuestras familias. Porque no vamos a ser nosotros los que vamos a pelear. Va a ser Dios el que va a pelear nuestra batalla. La invitación a que es, tal vez no les gusta pero la palabra peleen. Pero aquí Nehemías nos manda a pelear. Peleen, dice, por sus hijos. Y yo los invito en esta noche a que peleen. Que peleen con sus manos, tal vez no les gusta, pero con sus manos unidas. ¿Para qué? Para orar, para alabar a Dios, con sus rodillas, pero con sus rodillas dobladas, para orar por aquella familia que necesita, ya sea por su propia familia, por su necesidad. Y digan, voy a hacer lo mejor hasta que sea necesario. Voy a orar por mis hijos, no importa la edad. Voy a orar por mi familia. Dios tiene la última palabra. Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos protege. Voy a orar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que sea necesario. No se canse de orar. No se canse de pelear. No se canse de tener esas manos unidas orando y doblar rodillas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande y fuerte y es quien pelea nuestras batallas. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque
Tú has dado esta palabra, Señor, a cada uno según su necesidad. En esta hora, Padre bendito, si hay alguna persona que todavía no ha entrado a esa aventura, Señor, de pelear por su familia, no ha tenido esa convicción, esa decisión, ese deseo, toca su corazón, Padre bendito, para que tome esa decisión. El amar, el permanecer en familia es una decisión, y para eso tenemos que pelear, Señor, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, como nos dice la palabra de Dios. Tenemos que pelear, Señor, para que tú nos ayudes. Tú vas a ser, como dice tu palabra, nuestro Dios grande, quien peleará nuestras batallas. Si hay alguna persona que aún no ha recibido en su corazón a nuestro Señor Jesucristo, solo levante la mano ahí donde está. Esta es una noche de salvación. Esta es una noche de lucha. Esto es una noche donde vamos a pelear por nuestras necesidades, por nuestros hijos, por nuestra familia. Los padres, cabezas, que tienen que protegernos, levantar muros, levantar esos muros espirituales, esos muros materiales, para que nadie entre a nuestra casa a irrumpir nuestra paz, a que nadie llegue a botar nuestros principios y valores. Padre bendito, en esta hora, Padre bendito, clamamos por cada una de las familias acá, Señor, y las invito a que peleen, Señor, a que peleen con sus manos unidas, Señor, orando, a que doblen sus rodillas, Señor, orando. Señor, vamos a hacerlo y nos comprometemos ante ti, Señor, que vamos a levantar esos muros, Señor. Vamos a pelear, nunca es tarde para levantar esos muros, muros materiales, muros espirituales. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios, porque tú has permitido, Señor, esta palabra, y tú nos das ejemplos de la vida práctica para que nosotros podamos levantarnos, Señor, como dice ahí en Jeremías, en la lectura adelante, con la espada en la mano, cuidando nuestra familia y velando por nuestra familia, y con la otra trabajando en la viña del Señor, trabajando en nuestras necesidades y en nuestro diario vivir, Señor, para poder vivir, Señor, para que tú nos proveas según nuestras necesidades. Señor, peleamos la batalla. La batalla la peleamos contigo, con Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.